Ok, bueno, comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a al cuarto conversatorio de Yo Soy el Otro Conversa Sobre. Hoy estamos muy contentas porque, bueno, somos organizadoras e invitadas a la vez a esta mesa y nos llena muchísimo de ilusión contar con los compañeros que forman parte de este libro, que no se ve bien por la luz, pues New Perspective of Spanish Caribbean Studies, que ha editado nuestras compañeras de Yo Soy el Otro, Magdalena López y María Teresa Vera. Eh, Primero que nada, quiero agradecer a todos los compañeros que forman parte del libro y al público por estar aquí. Mi nombre es Dagmar Oliver, yo soy socia fundadora de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural. Nosotros somos una asociación no lucrativa formada en Madrid en el año 2008 por migrantes de origen caribeño, yo venezolana y puertorriqueños, y ahora, bueno, ya somos de varios sitios. Nosotros, para quien no nos conoce, hemos trabajado en tres áreas fundamentales: la academia, la acción social y sobre todo la promoción cultural y artística del Caribe y sus diásporas en España y en Europa. En la mesa de hoy, bueno, tenemos distintos invitados. Hoy me va a tocar hacer una presentación de algunos de ellos, pero antes quiero comentarles cómo vamos a hacer cómo va a ser la dinámica del conversatorio. Vamos a hablar una hora, los distintos participantes de la mesa, y después el público puede hacer sus preguntas y las debatiremos las últimas media hora. Las pueden enviar por el chat, ¿de acuerdo? Entonces, voy a presentar a Lena Burgos Lafuente, que tenemos la fortuna de contar con ella para moderar esta mesa, y también a mis compañeras y editoras de este libro. Lena Burgos Lafuente es doctora por la New York University y profesora de literatura latinoamericana de la Universidad de Stony Brook, SUNY. Dirige el Centro de Estudios Caribeños y Latinoamericanos de Stony Brook, LACS. Se especializa en poesía hemisférica, historia intelectual del Caribe, cultura sonora y cruces literarios transatlánticos. Es autora de A la escucha del destiempo, poéticas de la posguerra en el Caribe transatlántico de 2021, además de ser editora y coeditora de varios libros. Bienvenida, Elena. Por Gracias. supuesto, Hola a todos. por supuesto, presentar y leer un poco el currículum, el resumen de nuestra compañera y editora María Teresa Vera Rojas. Ella es doctora por la Universidad de Houston y también por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Lleida. Se especializa en estudios de género y sexualidad, teoría queer y las literaturas y culturas del Caribe hispano y su diáspora. Ha publicado diversas monografías, volúmenes colectivos, como el que hoy presentamos, y artículos. Dirige 452 Fahrenheit, revista de teoría de la literatura y literatura comparada. María Teresa, querida, bienvenida. Gracias, Dagmar, y hola a todos. Y también, por supuesto, a Magdalena López. Ella es doctora por la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es investigadora del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa. Trabaja sobre crítica cultural en el Caribe hispano, tema sobre el que ha publicado varios libros y artículos, además de la novela Penínsulas Rotas el año pasado. Magdalena, bienvenida. Y paso la palabra a María Teresa. Bueno, hola, buenas noches de manera ya formal, oficial. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todas, todos y todas por acompañarnos este rato que estamos aquí para presentar este libro en el que hemos participado y hemos editado con tantísimo cariño y ilusión, y además con una propuesta que esperamos que sea interesante, ¿no? Como medio comenté antes, lo digo de nuevo, que hoy es uno de los pocos días en los que agradezco la virtualidad, porque nos permite estar juntos, ¿no? en esta sesión a todos los autores, que de otra manera habría sido prácticamente imposible, ¿no? Entonces, pues nada, bienvenidos, y vamos a un poco, les comento quiénes son
algunas de de los autores que participan en este libro, ¿no? Y autoras. Tengo en primer lugar, por el orden que nos hemos organizado, a Ineke Paf Reinbenger. Ella es traductora e investigadora de la Universidad de Gießen en Alemania. Se especializa en las culturas y literaturas del Caribe y de la África lusófona e hispana. Ha traducido al alemán la poesía de Nancy Morejón y su último libro se titula Caribbean Worlds, Mundos Caribeños, Mundos Caribeños, editado junto con Gabriel Nauer por Iberoamericana. Por otra parte, tenemos también a Juan Carlos. Es doctor por la Universidad de Princeton, es poeta, es ensayista y profesor de literatura caribeña y latinoamericana en la Universidad de Maryland. Entre sus libros publicados cuentan Fulguración del Espacio, Letras e Imaginario Institucional de la Revolución Cubana de 2002, La Máquina de la Salsa, Tránsitos del Sabor de 2005, reeditada ahora en 2021 y que presentará la próxima semana. Aprovecho para pasar la cuña. La Hoja de Mar, Efecto Archipiélago 1 de 2016, que verdaderamente fue un volumen muy importante para muchos de los que participamos en este libro. Y viene en camino otro libro que es De la Queda Era, Imagen, Tiempo y Detención en Puerto Rico. Además, tenemos el gusto de tener a Lina Martínez Hernández. Ella es doctora por la Universidad de Pensilvania y profesora de literatura latinoamericana en Harvard College. Se especializa en estudios queer caribe hispano y en prácticas de aprendizaje con comunidades latinex en Filadelfia, siguiendo modelos de educación popular y pedagogías queer feministas. Es coeditora del libro Poéticas, Archivos y Apuestas, Estudios Culturales del Caribe del 2018. Forma parte del Philadelphia Language Justice Collective. Ya ven que es que aunque estemos en confianza uno se pone nerviosa. Palabra, Magdalena. Bueno, lo mismo, muchísimas gracias por estar aquí, a los autores, pero también al público que nos acompaña en este fin de semestre, cuando hay más cosas por hacer. Agradecemos muchísimo que nos acompañen hoy. Bien, me toca presentar a Nane Timmer. Nane es investigadora y docente de literatura latinoamericana por la Universidad de Leiden. Se especializa en literatura cubana, tema sobre el cual está por publicar su próximo libro sobre novelas cubanas producidas tras la caída del muro de Berlín. Es autora de diversos artículos, monografías y volúmenes editados, y además, como Juan Carlos, también es poeta. Así que tenemos dos poetas, al menos en este grupo. Carlos Garrido es doctor en Historia del Arte y profesor en la Universidad de College Court en Irlanda. Trabaja sobre el potencial transformativo del arte en el Caribe. En relación a este tema, Garrido cuenta con numerosas publicaciones y monografías. Su último libro del 2019 se titula Beyond Representation in Contemporary Caribbean Art, Space, Politics and the Public Sphere. Por otro lado, Dagmaria, quien ya conocieron al inicio, es doctora por la Universidad Carlos III de Madrid. Es investigadora y gestora cultural en esa ciudad, en la que se ha dedicado a explorar los cambios que se han venido sucediendo con la población migrante caribeña. Sobre este tema, concatenado también a cuestiones de género y raciales, posee varias publicaciones y dirige también el proyecto El Otro, Arte, Cultura y Migración en la ciudad de Madrid. Y por último, pero no menos importante, Juan Duchesne, que es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh. Actualmente trabaja en varios proyectos de investigación sobre literaturas emergentes, en comunidades étnicas y nuevas colectividades. Es autor de numerosos libros y artículos, entre los que se cuenta Máscara, Pensamiento y Territorio en el Amazonas, del 2017, y también tiene un libro de ficción que se llama Taberna, tu puta vida, y que recién salió una segunda edición, ¿no, Juan?, en el 2020. Bienvenidos entonces a todos y le paso la palabra a Elena. Hola, me escucho bien, ¿verdad? Bueno, saludos, saludos a todas, a todas las personas que han participado del volumen. Quiero agradecerles tanto a Magdalena como a María Teresa, primero por haberme invitado a
a conversar acá sobre el libro, pero además por haber editado, ¿no?, el volumen que nos convoca aquí hoy y que estamos celebrando. Quiero decir que para mí la alegría se redobla porque yo formé parte de este proyecto en una etapa muy temprana, y aunque desafortunadamente no pude continuar en el proyecto, siento que estar aquí hoy hablando con ustedes sobre el libro es una forma de compartirlo y de formar parte del mismo. Bien, estamos aquí ante un volumen, acá un volumen, de 10 ensayos que giran en torno al Caribe hispano, entendido en un sentido amplio, ¿no? Y de eso vamos a hablar en breve. Se trata de ensayos muy distintos entre sí, no solo porque se acercan a fenómenos distintos desde perspectivas distintas, sino porque hay disparidades e incluso tensiones metodológicas entre ellos. Y me parece que haberlos puesto en diálogo es una virtud enorme del libro. Ese diálogo se da a través de una serie de inquietudes que insisten a lo largo del libro y de las que vamos a hablar en un momento. Pero antes de hacer eso, me gustaría que hablaran un poquito del proyecto del libro. Así que quiero dirigirles una primera pregunta a las editoras, que además son autoras de la introducción del volumen, ¿no? Este libro no es una introducción a los estudios sobre el Caribe hispano, no es una antología más sobre ensayos en torno al Caribe hispano tampoco. De esos volúmenes ya hay no pocos, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué hacer un volumen con el Caribe hispano como eje? ¿Cuál fue el móvil del proyecto, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo fueron eligiendo o concibiendo las distintas aportaciones al volumen? Así que creo que con esa pregunta podemos abrir el diálogo. Gracias, Elena. Si quieres yo puedo arrancar y María Teresa quizás pueda responderte más sobre la segunda parte. Sí, se ha escrito mucho sobre el Caribe y hispano, y el Caribe más, digamos, multilingüístico también. Nosotros queríamos aproximarnos al Caribe desde un lugar distinto, ¿no? Queríamos separarlo un poco de las categorías definitorias. Nos interesaba sobre todo salir de la camisa de fuerza de la identidad, de la nación y del insularismo, que han sido tan determinantes, ¿no?, para los estudios del Caribe. Queríamos aproximarnos, digamos, acercarnos, enamorarnos de un Caribe que tuviera que ver más con cuerpo, con afectos, con lo sensorial, con el movimiento, ¿verdad? Un Caribe que estuviera muy lejos de cualquier ontologización y que más bien nos permitiera entenderlo como procesos, como movimientos, más que como identidades o como categorías, ¿no? En ese sentido acompañábamos mucho a Glissant en el sentido de pensar el Caribe en términos relacionales, en términos contingentes, en términos de movilidad, de algo que nunca está cerrado, que siempre está abierto, que siempre muta, ¿verdad? Y era como muy importante para nosotros empezar a cuestionar algunas determinantes de la disciplina que tienen que ver precisamente con las identidades. Una era la insularidad, otra era desde luego el mestizaje, ¿no? El mestizaje para explicar la identidad caribeña, el mito liberacionista, que de eso probablemente Juan podrá hablar mejor que yo, e incluso, ¿verdad?, de nociones como lo de la soberanía. Empezar a pensar el Caribe desde otro lugar, que sea un lugar mucho más inacible, digamos, menos cerrado. Ese era un poco nuestro objetivo inicial en este volumen. María Teresa. María Teresa, ¿puedes hablar? Sí, un poquito de cómo fueron concibiendo el volumen, ¿no? El proceso de selección de aportaciones, ¿no? Sí, bueno, un poco añadiendo lo que ya ha explicado muy bien Magdalena, ¿no? Queríamos, o sea, estábamos buscando nuevos lenguajes, nuevas aproximaciones que no repitieran, o que es que no se trata de repetir, ¿no? Pero que pudieran darnos pistas de otras lecturas, ¿no? Otras lecturas posibles que probablemente para quien está buscando en el volumen una antología sobre el Caribe, que hay, que no digo que no sean necesarias, ¿no? Se encontrará un poco
esto, ¿no? Con sorpresa, porque efectivamente los textos hay, como bien, bueno, como lo hemos conversado antes, ¿no? Antes de la sesión, como bien has encontrado tú un hilo, ¿no? Evidentemente hay un hilo, pero no tiene por qué haberlo tampoco, ¿no? Porque lo que queríamos era efectivamente demostrar las tensiones que puede haber en distintas aproximaciones que salen de un discurso sobre lo nacional, que salen de un discurso identitario. Y claro, las búsquedas también iban por explorar otras geografías que dialogaran con el Caribe, ¿no? Bien desde una perspectiva del archipiélago, ¿no? Bien desde una perspectiva del lenguaje marino, del lenguaje acuático, desde la diáspora, y a partir de allí es que, o desde otras experiencias caribes, ¿no? Como la indígena, que no son habituales, ¿no? Y que no entran además dentro de esta idea nacional que limita tanto la lectura, o que nos ha limitado, que todas hemos aprendido y que nos ha limitado, ¿no? Es salir un poco desde este lugar. Y a partir de allí empezamos a pensar en los colaboradores y las colaboradoras, las personas que podrían dar forma a este libro, ¿no? Un poco haciendo una búsqueda importante, porque de hecho hay personas que estamos conociendo, que conocimos a lo largo del trayecto, ¿no? Lina, por ejemplo, ¿no? Lina la conocimos a lo largo del trayecto porque, y a ti cuando te contactamos también, ¿no? Era esto, estar buscando quién está investigando desde este otro lenguaje, ¿no? Desde esa otra mirada que no se puede encasillar en una lectura o nacional o decolonial o postcolonial, ¿no? O solamente sobre identidad. Entonces, hicimos un trabajo de investigación, la verdad, que iba más allá de las personas que conocíamos, pero que nos interesaba este riesgo. Quizás agregar simplemente que, digamos, la semilla de esto empezó con un seminario en Lisboa que organizamos hará, ya no sé, 3 o 4 años, donde reunimos algunos de estos los colegas que están aquí hoy, tratando de pensar cómo podíamos armar un volumen que saliera un poco de estos moldes, pero lo bonito también fue que a partir de esa semilla el proyecto, como bien explicó María Teresa, fue cambiando, fue mutando, conocimos otras personas, conocimos el trabajo de otras personas, fuimos agregando aquí algunos compañeros que estaban en el seminario inicial, no pudieron estar después por trabajo, en fin, han pasado tantas cosas en estos últimos años que es difícil, pero sí, hubo desde el inicio yo diría que sí hubo una intención de tratar de hacer una aproximación distinta y de que fuésemos colegas, eso también creo que era importante, que no necesariamente trabajamos los mismos temas del Caribe y que no necesariamente, porque eso también es muy común, estuviésemos en un mismo continente, ¿no? Queríamos que estuviéramos más o menos todos repartidos, ¿no? No, sí, y aquí, bueno, les paso solo estas diapositivas, ¿no? del índice, para que puedan comprobar quienes no se han acercado todavía al libro, les invitamos a ello, ¿no? Para que vean un poco esta diversidad temática, metodológica y de mirada en relación con el Caribe, porque además fue un aprendizaje, es que esto fue lo más rico, ¿no? O sea, para mí a mí me invitó Magdalena a participar en el proyecto y fue un aprendizaje y un crecimiento intelectual, académico, en áreas de estudio enorme, y esto viene por los artículos que forman parte del libro, ¿no? Por los distintos capítulos, ¿no? El proceso de edición, que ya saben quienes han editado un libro, ¿no? De revisarlo, de volverlo a leer, después la edición final, todo esto te lleva a explorar, ¿no? Ya además vas tomando lo que quizás se dialoga más con lo que conocías, lo otro lo investigas un poco más, y ha sido un aprendizaje enorme, por el cual yo estoy muy, muy, muy agradecida con Magdalena por haberme invitado, pero además con todos los autores y autoras que dan forma a este volumen. Sí, gracias. Sí. Acá estoy mirando el índice. Lo amplío. Sí, yo también. Bueno, a mí me gustaría empezar a hacer una pregunta para el panel, digamos, ¿no? Completo. Y ya después quizás seguimos conversando, quizás
se generan preguntas entre ustedes mismos, pero además puedo hacer otras preguntas que no necesariamente estén dirigidas a todo el mundo, sino que responda más o menos quien quiera. Pero ahora que te escucho, ¿no? Sí que me gustaría comentar que una de las ideas que insiste a lo largo del volumen, de manera distinta en cada uno de los ensayos, por supuesto, tiene que ver con la noción de lo común, ¿no? Yo diría que los 10 ensayos están atravesados por ideas distintas de lo común, desde la noción de herencia, la comunidad inoperante de Nancy, la comunidad desde la desposesión y el olvido, ¿no? La diversidad lingüística, la experiencia diaspórica o de los inmigrantes, entre otras. No todos los ensayos hablan de lo mismo cuando hablan de lo común y cuando se enuncia la palabra comunidad, pero sí hay una sintonía en la que valdría la pena indagar, me parece. Entonces me gustaría que hablaran un poco sobre qué idea de lo común se juega en cada uno de sus ensayos, ¿no? Y en su pensamiento en general. Es decir, cómo lo común atraviesa sus trabajos, cómo se configura esa idea de comunidad en las apuestas que hacen en cada uno de sus ensayos. Podemos empezar en el orden que quieran. No sé, Magdalena, si yo tenía, digamos, que decir quién debe empezar. O... Se me ocurre que podemos ir con el índice, creo que Juan Carlos era el primero, ¿no? Me toca. Juan Carlos, adelante. Abro el libro y nos vamos a ir con el índice. Sí, dedocráticamente. Bueno, muchas gracias a Magdalena y a María Teresa y también a Elena por el trabajo que supone leer y armar estos volúmenes. Y yo encantado y honrado de estar en la compañía de todos ustedes. Digamos, mi noción de lo común o la que yo manejo está muy cerca de las meditaciones tanto de Nancy como de Rancière, que de alguna manera destituyen concepciones identitarias o políticas convencionales de lo que se entiende por comunidad, ¿no? La comunidad que me interesa a mí un poco discutir o poner en discusión es una comunidad marcada, ¿verdad?, por un vacío o por una no existencia. Sería más una comunidad por venir, que no sería una comunidad que se acerca desde el futuro, sino una comunidad que se convoca a partir precisamente de insuficiencias, de no comunicación, ¿verdad? Muchas de los esfuerzos teóricos y críticos, ¿verdad?, de pensar lo Caribe, siempre termina movilizando una noción de comunidad muy derivativa, ¿verdad?, de concepciones burdamente o antropológicas o cartográficas, ¿no? O etnológicas. Y mi interés ha sido un poco pensar esa comunidad de la no relación que hay, de la no comunicación que hay en el Caribe, y leer un poco ese esfuerzo de tantos teóricos y escritores de producir, ¿verdad?, una comunidad identificable de rasgos, ¿verdad?, y de formas que supuestamente levantarían nuestra singularidad histórica. Yo sé que las comunidades existen, ¿verdad?, pero más que su existencia, digamos, político-cartográfica, me interesa más su existencia, para decirlo con una palabra que tiene quizás mala prensa, imaginaria, poética, ¿no? Se me ocurre ahora mismo Edgardo Rodríguez Juliá, en una de sus crónicas, señalaba que él creía que lo que definía, lo que tenían en común todo el Caribe cuando él miraba, eran estas edificaciones que tenían un segundo piso
que nunca había sido terminado, que estaba incompleto y que ya comenzaba a arruinarse. Entonces, me interesa eso, ¿verdad? La comunidad como un vacío que convoca y que interpela voces y discusiones, y no necesariamente para llenarlo, para colmarlo con algún tipo de relato. Por ahí van las cosas. Y me parece que está un poco en sintonía con la idea de varios de los otros ensayistas. Yo no sé, por ejemplo, de Magdalena, no sé, siento el impulso de en lugar de ir en orden, como que vayan, me gustaría que fuésemos un poco más orgánico, ¿no? Entonces eso yo le tengo un poquito, me da un poco de piquiña eso de ir a B, C. Así que Magdalena, me parece que lo que tú planteas está en sintonía con la noción de lo común o de ese munus que plantea Juan Carlos. ¿Puedes contarnos un poquito? Pues sí, hay una sintonía con lo que dice Juan Carlos, creo que lo dijo mucho mejor de lo que yo lo voy a decir. Yo siento que lo común es lo impropio, es decir, lo que no nos pertenece, lo que no es nuestro, ¿no? Esto es muy obvio, pero es interesante cuando uno va a ciertos temas del Caribe y puede ver eso, esto que no nos pertenece, que es ese ser en común. En mi ensayo tiene mucho que ver con los perdedores de la guerra. Al final de mi ensayo yo hablo de una comunidad posible, que es la comunidad del fracaso, de los derrotados, ¿no? Y me refiero muy específicamente a los que perdieron la guerra en Angola, pero también a los que fueron víctimas de las purgas masivas a finales de los años 70 en Angola. La única posibilidad de comunidad en ese ensayo es precisamente desde la derrota, desde el fracaso y desde la ausencia, ¿no? Y eso es lo que permite hacer una comunidad donde lo mismo está un joven izquierdista urbano de Luanda, un boer sudafricano, que un mercenario cubano de Miami, que un campesino negro del interior de Angola. De pronto todos estos personajes, una activista norteamericana negra que termina acusada de ser agente de la CIA, de pronto encontramos todos estos personajes que no tienen nada en común en un pequeño, en este espacio de la tortura y de la cárcel. Y esa para mí sería esa comunidad inoperante, una comunidad en la que lo que se comparte es la derrota, digamos, y donde esa comunidad no va más allá de sí misma. Aquí no hay ninguna finalidad histórica en esa comunidad, no hay ningún relato reivindicativo de identidad, es simplemente, digamos, es estar con el otro derrotado y el compartir una derrota común. Así que en ese sentido sí siento que estamos hablando en el mismo tono o en la misma sintonía con Juan Carlos. Sí. Claro, y creo que la ética del fracaso que propones habita otro de los ensayos también del volumen, ¿no? Me parece que es uno de los temas, aunque no sea objetivación temática, creo que sí está detrás de muchos de los ensayos. No sé si alguien más quería hablar de la idea de lo común, porque realmente hay distintos tipos de comunidades o de comunalidades en los ensayos. Quizás, no sé si Nañe o Juan, estoy pensando o Carlos Aguilera o Lina. Veo muchos modos de estar en común, ¿no? Que son distintos entre sí, no responden, me parece, o sea, están en sintonía, pero no son lo mismo. Sí, bueno, pues ahora que aquí todavía son las 10:30 de la noche, pero aprovecho ahora de intervenir para que no me toque después a las 11, a las 11:30. No, y también porque efectivamente yo creo que la idea de lo común es precisamente lo que está muy presente en el ensayo mío, donde dialogo mucho con Magdalena y con Juan Carlos, por ejemplo, en el sentido, y quizás algo paradójico, o sea, trato ahí la narrativa cubana, y donde precisamente se trabaja esa idea de desposición, esa idea de olvidar la idea de ser común, digamos, ¿no? La comunidad como relato nacional, o sea, que como la narrativa cubana de los 90 para acá y sobre todo así como del siglo XXI intenta deshacerse, ¿no? de esa camiseta, digamos, que aprieta demasiado, que ese relato
estatal, nacionalista al final, pero al mismo tiempo también que se puede presentar en el mercado editorial, ¿no? Que busca tanto el topos de lo cubano, de una especie de literatura de exportación, digamos, qué es lo cubano, qué es la marca Cuba, y cómo, digamos, la narrativa se presenta más como una especie de fuga, donde curiosamente quizás ahí eso se comparte, o sea, el estar en común, el ser en común que se comparte es el deshacerse, ¿no? Del relato-nación, de la idea inmanente de comunidad de Nancy. Así que yo creo que por ahí como que hay algo del fracaso indirectamente en cuanto a relato nacional. Y también, bueno, ahí fui pensando más incluso como nuestra manera de acercarnos al Caribe también puede indirectamente contribuir a esa idea, a esa marca nacional o regional que están muy presentes en el area studies, digamos, sin querer, digamos, ¿no? O sea que intento un poco ahí dejarme afectar por la literatura para no caer, para no subrayar esa misma idea de ser común y de poner la marca nacionalista, digamos, por ejemplo, de identidad y mismidad sobre las expresiones artísticas, por ahí. Sí, Juan, directamente, perdona que te invoque, te nombro porque, bueno, ¿qué puedo decir? La noción de comunidad habita otros textos tuyos, no solo este trabajo, pienso pues desde las fugas incomunistas, ¿no? El comunismo literario, ¿no? Es decir, hay un eje de ese munus en tu obra, que por acá creo que pasa por otro lado, ¿no? Cuando hablas del Caribe excéntrico o excesivo, y me gustaría que cuentes un poquito cómo te lo piensas dentro de tu propio proyecto, ¿no? Estás muteado. Libera tu micrófono, Juan. El Caribe lo que nos enseña es que no parece que haya ningún modelo de la comunidad, ¿no? No hay modelo de comunidad ni hay un modelo de lo común, sino más bien una proliferación de posibles comunes, de posibles comunidades. Pero claro, esas comunidades no son necesariamente comunidades en el sentido tradicional de la polis, de la sociedad, sino que son comunidades, son territorios, ¿no? Lo común podría verse como el territorio. Claro que la noción de territorio que traigo aquí no es la del mapa, ¿no? Como dice Gregory Bateson, el mapa no es el territorio. El territorio tampoco es humano. El territorio nos va llevando a algo más allá de lo humano, más allá de la comunidad entendida como la polis, así socrática, etcétera, o el diálogo socrático, y nos va llevando a que el territorio es gente. Pero entonces la gente, según tradiciones que hay en el Caribe, vamos a decir ancestral, la gente son gente pez, gente animal, gente ave, etcétera. Entonces hay una noción muy abierta de eso. Y habría que pensar que el Caribe, siendo territorio, lo que plantea es una intersección de muchos mundos y muchas comunidades. Y esa intersección de muchos mundos, esa proliferación de mundos, es lo que hay que enfrentar cuando se piensa en el Caribe. Es lo que hay que, en cierta manera, aceptar. Y que no hay modelo posible de comunidad, ¿no? No hay modelo como tal, sino intersecciones, ¿no? Entonces el espacio caribeño sería un espacio red, no una zona descrita por un perímetro, sino una serie de relaciones, de conexiones, incluso con zonas que ni siquiera en términos estrictamente cartográficos coinciden. Por ejemplo, un Caribe que podría de pronto incluir Cali, Guayaquil, partes de Brasil, por asuntos territoriales, de conexiones de todo tipo, que tienen que ver con migraciones humanas y no humanas,
flujo de las corrientes del aire, etc. Entonces, eso es lo que, bueno, yo personalmente he estado buscando eso, más allá de toda la cuestión identitaria, que si la identidad de género, que la identidad étnica, nacional, todas esas cosas yo creo que hay que, como para ya no repetir tanto, no es que eso no valga, hay grandes aportes, pero llega un momento que hay mucha repetición, mucha tautología, y hay que ir buscando otra cosa. Eso es lo que yo diría. Ya, precisamente hablando de, pues, de buscar otra cosa y del hecho de que no haya modelos, una de las ideas tuyas que aparece en el ensayo de Magdalena tiene que ver con algo que me interesaba que conversáramos, ¿no? Y ayer pensaba, les comentaba a María Teresa y a Magdalena que una, pues, de las virtudes para mí del volumen es que encara y nombra las fantasías emancipadoras, vamos, que los estudios caribeños ha tenido siempre a Cuba y Haití como eje, ¿no? Y este es el famoso, digamos, mito liberacionista del que habla Juan y que Magdalena menciona en su ensayo sobre Angola. Sin embargo, para algunos, ¿no? Y algunas de las personas que contribuyen a este número, parecería tratarse de articular imaginarios distintos, otros imaginarios liberadores, ¿no? Y se acuña el término, digamos, liberación queer, pues, por ejemplo, ¿no? Algo que aparece en el volumen, mientras que para otras personas parecería ser necesaria la erradicación de todo el campo léxico liberacionista y lo que acarrea, obviamente, ¿no? Todo ese campo. Entonces me gustaría preguntarles cómo se relacionan hoy, al día de hoy, 2021, con la idea de liberación. Pienso en el ensayo, si quiero, digamos, nombrar, pienso en Lina, también de María Teresa, Carlos. ¿Puedo decir otros, algo? ¿no? ¿Puedo decir algo? Sin duda. Ok. Me ha gustado mucho la intervención de ustedes antes, porque hablando de una finalidad histórica y de deshacerse del relato estatal y del fracaso de ideas políticas, eso todo para el Caribe holandés, limitándonos a Aruba, Bonaire y Curazao, no existe, porque nunca han tenido un Estado que tiene una política hacia el exterior. Siguen siempre lo que hace Holanda hasta hoy mismo. Entonces hay por eso lo que es muy importante en la literatura del Caribe antillano, holandés, de los autores, que ellos proyectan hacia el exterior. Por ejemplo, el Caribe holandés ha hecho en el tiempo en que los holandeses estaban conquistando partes de África y en la costa occidental y Brasil del norte. Entonces había un ir y venir y también migraciones. Sería lo que dice Juan. El Caribe para mí es gente. Siempre hay momentos en la historia y en el presente en que personas de otras regiones se encuentran en el Caribe o el Caribe se encuentra en otra región. En ese sentido, el Caribe es omnipresente en el globo. Eso me gusta mucho como idea, porque así lo es. Viajando a Angola, claro, había la guerra, etcétera, pero en Angola viven muchos cubanos y he hablado con ellos, entonces son otro tipo de experiencias Caribe. Había un simposio en Aachen de historiadores de arte, muy interesante para Carlos, cubanos que ahora enseñan en todo tipo de países, en Asia, en los Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Y también es Caribe, un simposio en Aachen en que ellos se organizan y están juntos y están haciendo
una exposición sobre el arte cubano. Entonces, me gusta mucho esa idea de no siempre fijarse en lo que hace el Estado, lo que no hace el Estado, fracasos, victorias, vencidos, sino más fluido. Entonces, siempre abriendo nuevas perspectivas y no hablando de la desesperación, hablar de la desesperación, pero no terminar con la desesperación. Entonces, darle una pista hacia afuera. Eso es mi idea. Mi idea para colaborar en este libro ha sido muy agradecida con la invitación y por fin el Caribe holandés, que tiene una lengua que todos los hispanohablantes entienden más o menos, aparece en un libro como este, porque toda la historia del Caribe holandés, las 3 ABC, islas, se dice Aruba, Bonaire, Curazao, ha perdido la lengua española y antes, siempre del siglo XX, ha comunicado con todo el Caribe y América Latina en español. Y español era la lengua hablada en los negocios, etc. Entonces, me gusta mucho que por fin en un libro como este está junto con los otros ensayos. Me gusta mucho el ensayo de María Teresa porque el Caribe holandés, las islas ABC, lo digo así, no escriben sobre lesbianismo, transgénero, homosexualidad. Está en el arte, pero no en las cosas escritas. Entonces, todo me da ideas para dar un simposio con ese libro en Curazao, en la universidad, o ustedes lo hagan, para empujar, porque existe, por supuesto, existe, pero no buscan nuevas ideas porque no tienen la seguridad que eso sea bien aceptada en otros lugares. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. El ensayo no habla de estas ideas, pero por lo menos es estoy empezando. Bien, gracias. Sí, quizás María Teresa puedes aprovechar y hablarnos un poquito de cómo opera, digamos, el deseo como potencia, el deseo erótico en particular, lésbico en tu ensayo, ¿no? Sí. Con relación al volumen y bueno, también el rol del Estado que está muy presente en tu lectura, ¿no? De las dos películas. Sí, pues muchas gracias, Inés, que me alegra mucho que te haya gustado el artículo, que además es esto, ¿no? El momento en que nos leemos todas, que nosotras sabíamos todo lo que aparecía, pero los distintos autores y autores no sabían los distintos textos, ¿no? A ver, incluso pensando en la idea de comunidad, que no es una idea inicial de la que parto del artículo, pero que sin duda esta articulación que has hecho es fantástica, ¿no? El deseo también participa de este diálogo, de esta relectura de lo común como de expropiación del yo, ¿no? Y entonces es que cuando el deseo lleva a quien lo siente fuera de sí, ¿no? Para apropiarse de este otro, ¿no? Y entonces esta lectura incluso dialoga con esta otra forma de concebir o esta lectura de la comunidad que sale del reconocimiento de iguales, ¿no? Esto por una parte es algo que quería comentar, pero por otra, claro, mi intención de leer el deseo lesbiano en estas películas iba por una búsqueda de películas, además, que en el Caribe, que las hay, no abundan, pero las hay, que traten la temática lesbiana, pero en este caso me interesaba lo que estas películas me ofrecían, que no era mi imposición, sino lo que ellas me ofrecían, y me parecía muy interesante, era estas posibilidades del lenguaje marino, ¿no? ¿Qué pasaba en el mar? En las distintas escenas y la importancia que tenía el mar, ¿no? Entonces, la idea del deseo participa justamente como esta forma que además es algo que heredamos desde, ¿no? Quienes hacemos teoría feminista, enseñamos
que heredamos desde el feminismo de los 70, ¿no? Estos otros lenguajes, ¿no? Que se buscan, y estas otras lecturas del cuerpo, ¿no? Cómo pensar un deseo que no se materialice en el cuerpo de la mujer, ¿no? Y que no se devuelva a esta mirada masculina, ¿no? Y lo que para mí era importante eran estas distintas escenas que, en tensión con, sin duda, representaciones más convencionales de lo que puede ser la feminidad y otros temas, ¿no? Que subyacen en las películas, como por ejemplo el tema del comercio sexual en Dólares de Arena. Lo que era interesante para mí era estas posibilidades de pensar el deseo más allá del cuerpo, o más allá de la materialidad corporal de la mujer en términos ideales, por supuesto, ¿no? Y esto era algo muy, muy, muy interesante en estas dos películas, ¿no? Que a la vez nos llevan, siguiendo un poco la genealogía de lo que ha sido el pensamiento colonial, pues a problematizar lo que es la participación o la presencia de la mujer como parte del paisaje natural, que también es una invención colonial, ¿no? Entonces, creo que estas películas ofrecen distintas lecturas, y una de estas lecturas cuestiona no solamente una representación convencional del deseo heteronormativo, sino que también en este cuestionamiento del cuerpo, del paisaje, del deseo y la preeminencia del mar y de estos lenguajes de los fluidos, pues nos hacen pensar en cuerpos que no tienen límites, ¿no? Y en esta además estas otras escenas de cuerpos anfibios, ¿no? Todo este desplazamiento de lo que es este sujeto hegemónico, ¿no? De saber, que me parecía que era muy sugerente la propuesta de ambas películas, ¿no? O la lectura que me permitían hacer de ellas. Claro, en el caso, sobre todo de tu lectura de Dólares de Arena, pienso que algo que distingue tu lectura y la película en sí misma de otros trabajos tiene que ver con la incomodidad y lo impropio de ese deseo, ¿no? Porque yo sí que puedo pensar hay toda una tradición sobre las mujeres poetas y el agua y el cuerpo en común con el agua desde las miradas femeninas, no necesariamente esa mirada masculinista. Correcto. Pero acá, más allá de la cuestión lésbica, hay algo muy incómodo, ¿no? Ver a Geraldine Chaplin besar a esta niña es incómodo, y me parece que nos incomoda a todas desde el primer momento que ve la película, y por eso es tan fascinante. Entonces creo que eso sí que descoloca un poco, pues digamos, el imaginario, incluso el imaginario de la mujer dueña de su propio cuerpo que se extiende, digamos, en el agua, ¿no? En fin, ser un comentario al margen. No, sí, es cierto, es que esta película tiene muchas lecturas y muchas de estas pueden ser incómodas, ¿no? Y esto es lo que tienen de interesantes, ¿no? A veces te quedas en una primera lectura, como nos pasa en todo, ¿no? Lo que leemos, pero es que a mí lo que me parecía curioso dentro de estas tensiones era justamente qué pasaba, por qué estaban estos paisajes naturales y por qué el agua y por qué los juegos en el agua, ¿no? Estas maneras de reconocerse y de sugerir el deseo sexual en el agua, ¿no? A través de los movimientos. Y esto me parecía que era una posibilidad de leer o de acceder a estos otros lenguajes, ¿no? Que no se limitan a un cuerpo, una materialidad corporal como se ha inscrito, ¿no? En el paisaje. Claro, otros trabajos con el cuerpo aparecen en los ensayos de Carlos Castellano y de Lina, con configuraciones un poco distintas, ya más vinculadas al mundo del arte, de la militancia, de la organización, ¿no? Y pienso que podemos quizás pasar a conversar sobre eso, a menos que alguien quiera hablar de la idea de liberación, porque sé que veo pues caras así calladas que de seguro tienen una posición al respecto. Pues si pudiera decir algo conectado con lo que acaba de decir María Teresa y respondiendo a la pregunta de la liberación, en el ensayo que yo compartí en este volumen también me enfoco en el deseo, pero en parte lo veía más como la energía a través de la cual se concentra
como esta nueva posicionamiento de lo queer en contra del patriarcado, en contra del modelo global neoliberal y en contra del racismo antinegro y todo tipo de racismos. Y lo que pensaba en ese volumen, y pensándolo también con lo que mencionaba María Teresa antes, de cómo el deseo es esta fuerza que excede lo posible, lo que se puede decir, lo que se puede argumentar, también pienso en cuál es ese debate o cuál es ese espacio en el que se encuentran colectivos queer en el Caribe hispano hoy en día, alrededor del lenguaje de liberación. Entonces, el lenguaje de liberación de alguna manera es un lenguaje que están intentando recuperar, y la manera en la que yo lo reviso en mi artículo es a partir de la noción de genealogía. Entonces, cómo se sienten parte de genealogías que vienen de los años 70 o incluso antes, del Caribe, fuera del Caribe, y cómo van recuperando ese lenguaje, pero cómo hoy en día están en esta posición que es la recuperación del lenguaje y la protección del mismo lenguaje frente a la cooptación de este lenguaje por el capitalismo, que intenta comodificar todo ese tipo de posicionamiento ideológico político como un bien más para ser consumido, y en este caso un bien más que sale del Caribe. Entonces, pensando como en esa otra forma de pensar el Caribe a partir del activismo, de la organización, del activismo de gente joven, de gente queer, de colectivas feministas, de colectivas que se concentran en luchas antirracistas. He estado y sigo pensando en eso, ¿no? ¿Qué resulta ser más útil como resistencia? Desechar completamente el lenguaje liberacionista porque todo el tiempo está siendo reciclado precisamente por aquello contra lo cual se está luchando, y concebir un nuevo lenguaje y estar todo el tiempo en ese proceso de la concepción de nuevos lenguajes con el fin de estar renovando la lucha y creando y continuando esas genealogías. ¿O se trata de recuperar esos lenguajes y hacer visibles esas luchas que tal vez en la historia de la larga duración y en las formas como estereotípicas y paradigmáticas a las que nos acercamos en el Caribe no se visibilizan, ¿no? Por ejemplo, las luchas de colectivas feministas que empiezan en los años 70 y no se conocen, y son parte de la tradición caribeñista, feminista, pero no se conocen. Entonces, un poco, digamos, no tengo una respuesta en cuanto a si desechar el lenguaje de la liberación o no, pero sí he estado pensando como cuál es ese dilema del cual se enfrentan las generaciones del hoy, ¿no? Que buscan esos lenguajes en su genealogía y a la vez se ven siempre obligados a protegerlos o cambiarles la forma para que no sean cooptados precisamente por ya sea discursos oficiales estatales, una representatividad política que ya no respetan, una institucionalidad política en la que ya no creen, o el mercado neoliberal que intenta comodificar. Pero quizás la propia idea de resistencia podríamos jamaquearla un poquito, porque digamos que acarrea de alguna forma pues la idea de poderes monolíticos, y me parece que nos lleva a una especie de ciclo del que es bastante difícil salir. Algo que yo iba a preguntarte, Lina, que ya es una pregunta personal casi, es que me llamó mucho la atención que acudieras al Marcuse de Eros y Civilización, porque fue un libro que a mí me formó, pero me formó cuando pues yo no soy, ¿no? Es decir, yo tengo 40 años, no se leía Eros y Civilización en mi época, yo soy más joven, pero por alguna razón morbosa de mis padres, fue el primer libro que me llegó a las manos siendo muy joven. Entonces, cuando vi que acudías a Eros y Civilización para armar ese entramado, ¿no? Entre lo sexual y el marxismo, me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué Eros y Civilización? ¿No? Es decir, ¿tú te formaste con ese libro o llegaste a él por otro lado? Pues yo diría que en parte sí hay un aspecto de mi formación alrededor de ese libro, porque, digamos, yo estudié en Bogotá, estudié literatura e historia, la mayoría de mis profesores cuando estudié el pregrado eran profesores que habían militado en los años 60 y 70, venían de ese tipo de lecturas y continuaban considerando vigente el pensamiento, o sea, lo que propone Marcuse en ese libro en cuanto a
la no productividad es una forma directa de atacar el sistema, o es una forma directa de resistir las exigencias de la representatividad política moderna, digamos. Entonces, lo que me interesó no solo que yo haya leído eso a través de esta generación de profesores que me educaron a mí, sino también de que hay otros críticos de los estudios queer del Caribe que también lo están leyendo. Y hay como una especie de tendencia crítica, ahora identifico yo, en regresar a eso, al mayo del 68, a esas luchas de los derechos civiles, porque estamos viendo hoy en día esta especie de réplica, pero magnificada por el aspecto como hiperglobalizado de las luchas de las generaciones jóvenes de hoy. Entonces, no es solamente porque yo considere que sigue siendo una conversación que continúa, sino también porque en esa búsqueda de esos lenguajes, de esa genealogía, volvemos a esto, volvemos a esa época y volvemos a ese tipo de posicionamiento teórico que nos sigue hablando. Claro, también es muy interesante ver específicamente, y esto me interesa a mí, a quiénes volvemos, ¿no? Por un lado este Marcuse, ese en particular de ese libro. Por otro lado también veo una insistencia en gente muy joven, en el Kropotkin de ayuda mutua, y bueno, yo pues tengo mis reparos con algunas de las cosas que veo, pero me llama mucho la atención a quién se vuelve y cómo, pues, digamos, cómo se consume en el sentido menos problemático, ¿no? del consumo. Juan había hecho así cuando estábamos hablando de liberacionismo, y también Carlos y Dagmari. Quizá Dag. Vale, sí, es no. Difícil. Es difícil librarse del vocabulario de la liberación. No creo que se pueda sacar del lenguaje el concepto y todo el vocabulario relacionado con la liberación, porque todo el mundo en el fondo desea liberarse de muchas cosas y siempre lo deseará. Así que no podemos verlo así de esa manera tan absoluta, horas. Pero de una forma más relativa, sí podemos ver que cierta manera de hacer política, de liberar, presupone que existe un sujeto que está disminuido porque no está liberado, ¿no? Y entonces llega la palabra, ahora la moda es, ¿cómo le llaman? Esta cuestión epistémica, llega toda esta cuestión de la violencia epistémica y se presume que si te liberan, pues declarando que hay otra epistemología. Y esa sería la palabra que te va a liberar. Entonces ya presumes que el otro, hablando del otro, está disminuido, de alguna manera es menos, le falta algo y hay que darle algo. ¿Y quién le da ese algo? Los activistas, los que hablan por ella o por él. Entonces, eso yo creo que es un círculo del que hay que salir. Y claro, obviamente todo el mundo se quiere liberar de algo, pero hay muchas liberaciones. Entonces no es una cosa que se puede determinar por un discurso. Creo que ningún discurso puede captar eso, ni ninguna formulita como la epistemología, la ontología, el homicidio, ¿cómo es que dicen? El homicidio epistémico, el genocidio epistémico, todo eso. Eso no funciona. Eso es igual que el entendido de la alienación que hubo también en una época. La alienación no es un concepto completamente disfuncional, no es que sea malo, pero también usarlo así como la gran formulita es muy peligroso. Eso es lo que quería decir. Sí, Carlos Castellano, Dagmar y Juan Carlos, están todos alzando mano. Sí, bueno, yo quería decir varias cosas de lo que han tratado. En un plano, bueno, mi artículo para este volumen va sobre algo totalmente práctico, ¿no? Que es un mapeo desde una mirada muy amplia, ¿no? Como decía Juan, muy interseccional de lo que puede ser el Caribe o de lo que puede ser tropicalización, caribeñización de distintas acciones y colectivos que operan desde la cultura y el arte en la ciudad de Madrid.
Y entre esos está, pues por supuesto, la asociación Yo Soy el Otro, pero también están otros colectivos que operan desde el activismo propiamente o desde la posición política. ¿Y qué ocurre? Entonces, es verdad que lo que ocurre en la diáspora o en la diáspora en España, que estamos hablando también de nuestro entorno colonial para el Caribe hispano por antonomasia, entonces es distinto, ¿no? Cuando la liberación como tal no existe, existe la legalización. Hay determinados conceptos que no se promueven desde eso y estamos hablando de una práctica, ¿no? No desde de una creación de episteme. Y lo que decía Lina me parece muy interesante porque ¿qué pasa realmente con los activistas, ¿no? Yo que conozco a muchos y que también los movimientos políticos de izquierdas que están, bueno, que han tenido una importancia en los últimos años en Madrid, que hace 10 años del 15M y que también eso ha permitido que en la ciudad puedan emerger otras voces y también una madurez en la migración del país, etcétera, ha hecho que cierta migración tome algo de poder, pero también el cansancio y el hartazgo, ¿no? de esta lucha no permite operar en esos espacios. Entonces yo creo que se puede revisar, pero también es cierto que noto a veces los espacios distintos, ¿no? Y por eso me parece muy interesante este volumen, porque todos hablamos de distintos espacios, de distintas experiencias y observamos con distintos ojos algo que compartimos, ¿no? Pero que realmente no es igual, como es el Caribe, y eso me parece muy interesante. También decía Juan de esta idea también ampliada. Nosotros, por ejemplo, uno de los primeros colectivos que trabajamos fue la parcería, porque tiene un evento que se llama el Salsódromo y de repente a partir de 2012 empezaba a haber salsa en el centro de Madrid. A partir del 2016-2015 empezaron a programarlo y después hemos investigado por qué los está programando. Y los está programando por una presión de la misma comunidad migrante que dice, a ver, necesitamos esto. Y ya digamos, este proyecto ya ha crecido, ya no es solo caribeño, ¿no? También tiene una parte que mira a otras migraciones dentro de la ciudad que también ejercen esta creación de espacio, este común que creamos, esta comunidad que es súper endeble, que es ficticia, ¿no? Que son pequeños espacios que nos vamos haciendo, como yo creo que incluso este mismo libro, ¿no? Es un espacio que se ha creado, porque además está en inglés, no lo hemos dicho, pero está en inglés, es el Caribe hispano, entonces también quiere generar ese poquito de espacio que hacemos con mucho esfuerzo para decir, epa, aquí estoy yo, ¿no? Y vamos a hacer esto y vamos a poner salsa o vamos a hablar aquí va a venir nuestras performeras, va a venir nuestra gente y queremos que haga esto y queremos que se vea esto. Entonces yo creo que ahí hay una interseccionalidad interesante, frágil, ¿no? Austera, pero creo que es importante siempre como puntualizarla. Sí, Carlos y Juan Carlos han estado así. Carlos Castellanos, sí. Este lugar a mí la verdad es que no me siento muy bien. Carlos, no, sí. Muchas gracias. Voy a intentar juntar varias cosas. Dice Dipesh Chakrabarty que las palabras que usamos, el léxico que usamos es indispensable y al mismo tiempo inadecuado. Y hasta hace poco, hasta esta noche, me gustaba mucho esta expresión, hasta que he oído a Lena decir amaquear. Y creo que realmente mucha de la gente que estaba metida en esto de la liberación amaqueaba el propio proyecto. Y se me ocurre, por ejemplo, un tal C.L.R. James, que entre revolución y revolución se metía en el cine, ves peli de serie B, o jugaba a cricket, Sylvia Wynter y muchas otras personas que creo que son más inteligentes de lo que una lectura simple nos permiten entender. Me parece también que nos dejan acercarnos, hablábamos antes de a quién recuperamos y cómo. Creo que el Caribe está lleno de esa gente tan compleja, tan rica, tan polifacética, que de alguna manera no nos cuadra dentro de ninguna cajica, dentro de ninguna categoría, ¿no? Entonces, creo que tenemos una riqueza importantísima a la hora de dialogar con esa gente que son nuestros contemporáneos, nuestras contemporáneas también. Creo que quería empezar por ahí. Yo trabajo con cuestiones de arte contemporáneo, de activismo. Me interesa mucho pensar que cuando hablamos de activismo estamos hablando de gente que hace cosas prácticas, pero al mismo tiempo piensa sobre las cosas que hace. Y esto parece una tontería, pero es verdad.
normalmente tenemos una serie de teorías que aplicamos y nos centramos en una serie de objetos, pinturas, fotos, lo que queráis. Pero creo que cuando miramos para atrás, por ejemplo, y pensamos los últimos 20, 25 años e intentamos hacer una lectura, una aproximación, un debate sobre cómo se hace arte en el Caribe, ese debate tiene que pasar forzosamente por habitaciones, como esta habitación online que estamos compartiendo ahora, donde la gente se junta sin saber lo que va a salir. Y a lo mejor después el resultado es una pintura, un objeto que pasa a una exposición que normalmente circula en el Global North, y perdón por usar el término en inglés, estoy en un país de habla inglesa y entonces pues, como que me salen estas cosas. Pero creo que antes y después de ese objeto, antes y después de esa manera de ver, de esa manera de enfrentarse con ese objeto, hay muchas cosas pasando. Y creo que antes de que alguien listo o lista decidiera ponerle a eso el nombre de Art Activism, curiosamente en inglés, porque normalmente cada año aparecen no sé cuántos libros, 50 libros sobre el tema, este año aparece uno mío, por curiosidad, creo que eso se venía haciendo mucho antes de que ese término existiera. O sea, antes de que habláramos de arte activista, había mucha gente en el Caribe que tenía que resolver las cosas de mil maneras diferentes. Creo que ese resolver es hacer comunidad. Y creo que ese hacer comunidad es hacer territorio, que el territorio es gente, como decía Duchenne, pero también es gente con diferentes grados de precariedad. O sea, también hay este debate sobre precariedad intelectual, trabajo inmaterial, etcétera, que siempre igual vuelvo al principio. O sea, las palabras que tenemos son indispensables pero inadecuadas. Todos esos términos que ahora usamos todo el tiempo, ¿no? Trabajo inmaterial, estamos en un foro online a diferentes horas. De alguna manera se venían problematizando, se venían pensando desde la práctica, desde la creatividad, desde hace bastantes décadas en el Caribe. Esto no quiere decir que todo el mundo que esté en esos debates parte del mismo posicionamiento, tenga las mismas ideas, saque las mismas conclusiones, se beneficie o no se beneficie de la misma manera. Aquí estamos mucha gente con diferentes acentos. Estoy viendo ahora a Magdalena siempre parte de risa siempre que yo hablo, porque dice que tengo un acento muy gracioso. Pero bueno, es el que tengo, ¿no? Y de alguna manera creo que eso también nos dice mucho de las posibilidades, de las limitaciones de este tipo de espacios que hoy tenemos que usar. La última cosa que quiero decir es que cuando pensamos en la relación entre arte y comunidad, tenemos que pensar que el arte es un sitio donde se inventan mundos del arte diferentes. ¿Qué quiere decir esto? El 90% de las bienales de arte que iban a pasar entre 2020 y 2021 han sido canceladas. Eso no quiere decir que esos proyectos sean malos o buenos, quiere decir que había un sistema que ya no nos sirve, que ya no estamos ahí, estamos en otro lado. Me interesa pensar que la gente que hace arte en el Caribe, por lo menos de los años 80, están inventando posibles soluciones a unos problemas que aparecerán de aquí a 20 años. Juan Carlos, o si no, yo intervengo rápido. Yo quiero hacer un comentario que en realidad no sé si lo tengo muy claro, pero tiene que ver un poco con lo que señalaba Lina a tu pregunta sobre, ¿verdad?, qué hacer con el lenguaje liberacionista, ¿no? Si desecharlo o reinventarlo, ¿no? Y quizás, y yo estoy muy de acuerdo con lo que señala Juan, ¿no? Quizás se trate de algo tal vez un poco más inexplorado y radical, sino abandonar esa escena política convencional donde resistir es tener que optar entre uno de los polos de la dicotomía. Cuando, por ejemplo, yo doy por cierto, que las imágenes son prácticas, no son trabajo abstracto, no son trabajo no práctico. Entonces, aquí a veces suscribimos y movilizamos ideas de la actividad, de la participación y de la resistencia que ya están cristalizadas, petrificadas por la política. Y la libertad, yo no sé si es parte de un problema. No es lo mismo cuando la libertad la enuncia un estratega político, sea quien sea, que cuando la libertad se vive como una toma de la palabra
como un momento del pensamiento, como una forma de la intervención pública, ¿verdad? Yo creo que muchas veces hemos heredado y aceptado, casi resignado, los modos de participar políticamente, y quizás la forma es dejar de participar de esa forma, dar un paso en otra dirección, ¿no? Y abandonar o escuchar otras formas de intervención que no pasan por programas, legados y sobre todo, yo no sé, y genealogías también, ¿no? También necesitamos liberarnos un poco de lo genealógico para pensar nuestro ahora. Entonces, por ahí yo quería tirar eso, un poco desagradable tal vez, pero quería decirlo. Sí, veo que son las 5:15 y me parece justo que abramos el foro, ¿no? Que abramos al público si hubiera preguntas. Si no hubiera preguntas, seguimos acá, pero sí. A ver, pueden subir la mano virtual si quieren. Sí. Rey Andújar, sí, Reynolds Andújar. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Les hablo diciéndole que en este momento, yo, por ejemplo, estamos terminando el número 17 de la revista Ostosiana, que está dedicado al Afrocaribe, a unas lecturas del Afrocaribe. Entonces, esa propuesta que ustedes tienen de escribir desde un no lugar, proponer diferentes términos desde borrando unas ciertas genealogías y dando voces a otros espacios, como por ejemplo el fracaso, me parece muy interesante porque coincidencialmente eso es lo que estamos tratando nosotros de proponer, hablando de ciertas escrituras del Afrocaribe que no estén ligadas solamente nada más al asunto de la identidad, de la nacionalidad, de la liberación. Así que es muy refrescante escuchar de parte de ustedes que también se está dando ese tipo de conversación, como hablar desde un espacio no necesariamente práctico en el sentido de la palabra, sino también darle oportunidades a otras voces metafóricas, digamos, sentimientos como poesía, la ficción y todo eso, y sobre todo esa idea del fracaso que me interesa mucho desde que vi ese trabajo que hizo Magdalena sobre la figura de Camaño, que por ejemplo la República Dominicana siempre ha visto como un héroe, y ella se enfoca, quizá hay muy pocos trabajos que se enfoquen Camaño sobre una idea del fracaso así, y me parece muy interesante entonces esa otra perspectiva que ustedes proponen. Simplemente eso le quería comentar eso. Perdón, un momento, Rey, ¿dónde va a salir esta publicación, perdón? Es el Hostos Review, la revista ostosiana del CUNY, la dirige Inmaculada Lara Bonilla y va a salir ahora a final del verano. Jean Jonasson, que es un profesor de Syracuse, y yo hemos puesto una serie de textos, él del Caribe francés y yo del Caribe hispano, Afrocaribe hispano, textos que no necesariamente están siempre juntos, ¿no? Y va a salir ya ahora a final de verano. Es el número 17. El número 16 lo hizo Larry Lafontaine y ahora no me acuerdo quién más, y era sobre la literatura queer. Con ese mismo espíritu, nosotros hemos tratado de hacer lo mismo con la Afrocaribe. Qué bien, muchas gracias por el dato. A ver, hay más preguntas del público. También pueden preguntar por el chat si lo desean y se leerán en voz alta. También pueden preguntarse entre ustedes mismos. Creo que Ine que está tratando de hablar. No te escuchamos. ¿Ahora? Sí. Estoy en Berlín y Herbert Marcuse estuvo aquí durante el movimiento estudiantil con un enorme público. Yo no he estado, pero lo he leído y hoy día nadie lo menciona. Entonces me gusta mucho que ustedes hablan de él. Hay dos cosas que quiero decir. Una cosa es sobre la liberación, una cosa concreta en el Caribe. Una liberación para Curazao y Bonaire ha sido que el papiamento sea declarado lengua oficial. ¿Por qué? Eso para el Caribe español muchas veces no se toma en cuenta.
pero porque hablar papiamento para mucha gente significa que puede moverse, expresarse y tener la mentalidad que tienen, lo que no tienen las otras lenguas. Entonces es una liberación. Toda la Universidad de Curazao habla en papiamento. Ustedes lo van a ver en el YouTube, los discursos se pronuncian en papiamento. Entonces es una liberación, que eso se puede hacer. La segunda observación es sobre y la diferencia de Caribe de Curazao Bonaire con, por ejemplo, Glissant, es que Glissant se ha alejado siempre más del creol. En su discurso antillais, el creol era omnipresente en su texto y ya en la traducción al inglés habían borrado o dejado fuera estas partes de su discurso. Entonces, en el Caribe holandés es completamente lo contrario. Rechazan, entre comillas, a Glissant porque él no sigue con el creol. Él no concretiza lo que es el creol en lo común de la vida diaria de ellos. Entonces, esa es una observación, creo que es importante para saber. Y segundo, archipiélagos. Hay toda una literatura abundante en Alemania sobre archipiélagos. ¿Por qué? Porque en el mundo global, y lo simplifico lógicamente, todos los países y todos los lugares del mundo son archipiélagos. Tú puedes vivir en una ciudad y tener más contactos con Nueva York que con el pueblo al lado. Entonces, en ese sentido, es ya algo que si ustedes van a mirar en el Internet, Global World, archipiélago, hay muchas publicaciones. Lo que me gusta mucho del libro de Juan es que él lo contextualiza siempre con una expresión cultural del Caribe. Entonces no es, digamos, algo que se puede mover libremente, siempre se mueve con una parte de una cultura del Caribe. Y eso es la diferencia entre estas otras escritas y escrituras sobre el Caribe y el libro de Juan. Espero que me haya expresado bien. Sí, justamente pensando en el tema del archipiélago, que sin duda vertebra el libro, ahora que lo mencionas, Inés, que yo puedo ver, por ejemplo, como en el trabajo, en el ensayo de Juan Carlos, lo archipiélago o lo archipiélagico es un efecto, ¿no? Algo que nos sucede, ¿no? que nos pasa. Y por otra parte, en el trabajo de Carlos Castellano, se habla, bueno, desde otra tradición, ¿no? Del arte, que es la que él trabaja, se habla del archipiélago como algo que hacemos, que se produce, que se construye, ¿no? Entonces creo que sería lindo igual que conversaran sobre esto. Solo una curiosidad, yo empecé a escribir este capítulo en colaboración, en diálogo constante con dos colegas de Puerto Rico. Una persona que tiene mucha relación con Tenerife, en las Islas Canarias, y otra persona que está en Chicago. Y sobre todo en el caso de Tenerife me di cuenta que había muchas iniciativas con todos sus problemas. Podemos entrar ahí, podemos discutir caso por caso y proyecto por proyecto, pero había muchas iniciativas en San Juan, pero no solo en San Juan, que de alguna manera anticipaban las necesidades que mucha gente del mundo del arte, pero no solo el mundo del arte, se estaban encontrando en las Islas Canarias. O sea, y me interesa mucho pensar que esa relación archipelágica no solo se expande y se contrae, no solo es prosa, marina, submarina, como decía María Teresa antes, también, sino que también sin perder el hecho de que pues, a veces estamos en posiciones diferentes, funciona a varios niveles y va para varios lados al mismo tiempo, ¿no? Me interesaba mucho ver que, por ejemplo, esta gente en Tenerife lleva aprendiendo
de los problemas prácticos, materiales, de los espacios autogestionados en Puerto Rico desde hace 15 años. ¿Okay? Y, por ejemplo, ese préstamo, esa colaboración, ese diálogo, que es un diálogo que de alguna manera revierte la lógica colonial, porque tenemos gente en Tenerife aprendiendo de gente en San Juan, tiene mucho que ver también con unas coordenadas muy especiales que no uniformizan todo, pero que de alguna manera también nos obligan a pensar más en el mar que en los continentes, ¿no? Que es una cosa que en Tenerife es clara, ¿no? Tanto Tenerife como el sitio donde estoy hoy, Cork, son sitios donde cada vez hay más inundaciones, es decir, hay una amenaza real de, entre muchas comillas, catástrofe ambiental, que es el pan de cada día en el Caribe, ¿no? Y que de nuevo también cuando pensamos todos esos temas tienen que ver con, tiene una colonialidad, la propia historia, ¿no? Como decimos que algo es natural, cuando decimos que algo natural es natural, lo estamos naturalizando, que es lo peor que podemos hacer, ¿no? y de alguna manera creo que estas colaboraciones, esta cosa de poner oído, que no solo pasa, pienso en este caso en Tenerife, pero no solo en Tenerife. Tengo colegas, por ejemplo, que están comparando cuestiones marítimas en Cuba con lo que está pasando en Irlanda hoy día, de cuestiones de erosión de la tierra, de cuestiones de justicia ambiental, de justicia alimentaria, etcétera. Y creo que ahí hay mucho. Cuando hablamos de archipiélago, para mí tenemos que meternos de lleno en esas conversaciones que tienen mucho que ver con lo imaginario, pero también con cosas muy tangibles, ¿no? Sí. Creo que los dos Juanes como que hicieron un amago de alzar la mano y no estoy segura si quieren hablar o si no es el caso. Bueno, yo muy breve, porque no, ¿verdad? No quiero volver a repetir lo que he trabajado por páginas y páginas, tal vez demasiadas en el libro. A mí, digamos, yo decidí utilizar la palabra archipiélago precisamente para escapar de todo el imaginario cartográfico hegemónico sobre el Caribe. De hecho, estoy trabajando en el segundo volumen y hay un capítulo que se llama Contra la cartografía y contra las contras cartografías, ¿no? La cartografía es siempre una empresa imperial, es siempre una empresa de fijación, ¿verdad? Y de aplanamiento del territorio. Históricamente en Occidente. No estoy hablando de los pequeños mapas y las maneras que los individuos en su existencia día a día se orientan sobre un territorio. Pero la historia de la cartografía es también la historia de la conquista y la colonización. En ese sentido, no es extraño que las disciplinas académicas en su devenir, ¿verdad?, corporatista en estos días, hayan abrazado esta metáfora y todo el mundo esté por ahí publicando y sacando libros con la palabra cartografía o mapa. A mí me interesó pensar el archipiélago, ¿verdad?, trabajar un poco para cruzar a Massimo Cacciari con Glissant y con las experiencias literarias y con los momentos literarios donde aparecía lo archipelágico como una experiencia sensorial, como una experiencia imaginal o imaginaria, donde se precipitaba o se abismaba toda evidencia, tanto comunitaria, identitaria, sobre lo Caribe, ¿no? Archipiélago, ¿verdad? La verdad del mar. Y la verdad del mar, dicen los antiguos, es que está lleno de islas. Y esas islas son siempre, se multiplican y siempre están más allá del territorio que las contempla. Entonces, para mí, lo archipelágico es también una manera de desautorizar esta noción cartográfica de lo caribeño y lidiar también con lo Caribe como trazo, ¿no? En el sentido derridariano. Entonces, por ahí va lo mío. Estoy solito en ese territorio, pero me encanta. Desde hace mucho tiempo me he hermanado con esa soledad. Magdalena.
un poco en sintonía con Juan Carlos y las herencias, ¿no? Los legados y las genealogías. Yo tengo la impresión de que estamos en una época de demasiadas herencias, demasiadas genealogías, y que mientras más memorialísticos nos ponemos, menos operatividad tiene esa memoria en el presente. No sé qué piensan ustedes, pero yo sí siento que hay una suerte de memoria que básicamente no se puede reconfigurar en el presente y en el que vivimos, ¿no? Es una memoria más bien petrificada, mitificada, que de alguna manera no dialoga con el presente. No sé qué les parece. Yo siento que mientras más se recuerda y más se hace con este trabajo de la memoria, ese es otro tema que está súper de moda en la academia, menos posibilidades, más muerta está esa memoria, ¿no? Veo esa paradoja. No sé qué les parece eso, ¿no? Y lo mismo con el archivo, las herencias, todas estas cosas, ¿no? Sí, en ese sentido también como que el lenguaje es académico, como le sigue tanto el curso de, no sé, a los discursos hegemónicos de siempre, ¿no? Eso es lo que no sé, al final me fascina de la literatura caribeña, que es precisamente lo que abre, ¿no? En relación a tu artículo, a mí me pareció muy sugerente. Hay que deslastrarse de la nación, o sea, basta. Hay un momento en que es que de verdad la nación te aplasta, ¿no? Y entonces, sí, como sí, que esta memoria sirve simplemente para aplastar. No sé qué les parece, pero yo siento que como que no es posible revivirla realmente. Sí, sí. Y precisamente en el discurso digamos, ficcional, en los imaginarios, no sé, caribeños, y ya no sé lo que es caribeño, digo, porque, no, o sea, porque precisamente me quiero escapar de la categorización y de lo territorial, o sea que, no sé, me veo más bien afectado por el Caribe y antropofagiado, digamos, por el Caribe también. Precisamente la literatura caribeña es tan rica en esas resistencias, y Juan Carlos habla de prácticas, ¿no? También, no sé, ya que trabajo en la literatura, veo prácticas de resistencia, políticas, tan presentes desde ahí, que no siguen estas ideas de cartografías, de categorizaciones, que hace, no sé, el discurso de siempre hegemónico, pero también el mercado editorial y también los discursos académicos, que son a veces tan, no sé, tan asfixiantes también, estamos tan adoctrinados también por pensar y por repetir, no sé, títulos como estamos viendo de memoria, de cartografía, que igual nos vuelven a aplastar una y otra vez. Resiliencia, otra palabra. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y en ese sentido también, no sé, es lo que también quise aprovechar un poco la invitación para el libro, que ni siquiera agradecí al principio, así que ahora agradezco a Magdalena y María Teresa, un poco para, o sea, para decir, subrayar la importancia que creo para la academia es abrirnos un poquito por ahí también y jugar un poquito con el género académico. Y no sé, en mi artículo termino al final tomando a Margarita Mateo de ejemplo, a Juan Carlos también menciono como postcríticos de hoy en día, que yo creo que hay que abrir, o sea, que lo que hace la literatura y el arte caribeño ya también, donde no sé, me siento adoptada como caribeña, afectada como caribeña, ningún problema, y ¿sabes? No tengo ni complejo de culpa ni nada de eso, de que estoy apropiándome de quizás una cultura de territorio, otro no, o sea, más bien el territorio se abre, pues también hagamos lo mismo en los discursos que producen, digamos, ¿no? Territorios, saberes, etcétera. Bueno, eso es lo más lúcido que puedo decir a las 11:30 de la noche. Así que devuelvo la palabra. Yo me identifico mucho con lo que dice Magdalena sobre los ejercicios disciplinarios sobre la memoria, ¿no? Porque terminan siendo como estos ladrillos culposos y monumentales. Muchas veces la tendencia a la monumentalización o quizás a cierta idealización del sufrimiento. Y creo que ¿qué está hablando ahí? ¿De qué memoria están hablando? No sé. Habría que preguntarle un poco al psicoanálisis que entiende por memoria para refrescar la discusión, ¿no?
pero es importante, sobre todo cuando uno quiere incidir históricamente, no historicistamente sobre estos asuntos, ¿no? Porque es una manera de narrar, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces quien habla ahí en estos, ¿verdad? En esos textos dominados por una, ¿verdad?, hipertrofia de la memoria o un modo muy particular, muy archivístico de organizarla, ¿verdad? ¿Está hablando la experiencia histórica o está hablando la disciplina de turno o el especialista que está haciendo como ejercicio de fisiculturismo con la memoria, ¿no? Con lo que él llama o ella llama memoria, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero sí es interesante cómo diversas disciplinas académicas acampan en grandes temas y grandes situaciones y las desertizan. Sí. Sí. Y congelan, ¿no?, el pensamiento también de esta manera. Hay una discusión paralela, perdón, iba a decir que hay una discusión paralela en el chat, Sí. que donde Carlos Castellano trae un concepto que a mí me es muy afín, el de planning de Fred Moten, ¿no? Para pensar mucho de lo que estamos hablando. Pero Juan, ¿ibas a decir algo? Bueno, era que la pregunta que hace Magdalena la contesta ella misma en su novela, porque su novela es como una contramemoria, ¿no? Hay memoria, siempre hay memoria y desmemoria, y entonces contramemoria, etcétera, pero es una contramemoria, porque hace imposible el establecimiento de una genealogía consistente que permita producir una, como diríamos, un vector, una dirección, un destino sobre ella. No se puede, ¿no? Entonces eso es un trabajo con la memoria, pero claro, no es la memoria, como dice Juan Carlos, no es la memoria monumental. Otra cosa. Ni la memoria del martirologio, ¿no? Que todo el tiempo tenemos, ¿no? Hay como esta cosa del victimismo, ¿no? El verdugo y la víctima. No podemos salir de esa cuestión binaria entre la víctima y el verdugo, ¿no? En ese binarismo estamos, en la memoria. Claro, sobre todo, bueno, yo que estoy acá en la Academia Norteamericana, eso está muy instalado, ¿no? Entre los estudiantes, ¿no? Justamente hace 2 semanas yo tuve una situación con un estudiante, porque estábamos leyendo un texto y que de hecho pues, estaba dialogando con ese texto de Moten que acaban de citar, y la estudiante decía que esa novela tenía que ver con la memoria, y la novela no tenía absolutamente nada que ver con el tema, francamente, no es por autoritarismo mío. Y claro, había una programación ya de la que es muy difícil salir, no había forma de hacer entender que había algo pasando en ese texto que no fuese la memoria de un trauma, que fue como lo planteaba, ¿no? Así es, ¿no? ¿Puedo comentar una cosilla en relación a eso? Claro, sí. Una cosa que me parece muy interesante es pensar que, empiezo por decir que no es una cosa nueva, que no es una cosa de hace 2 años, pero particularmente desde hace 2 años, todo el mundo tiene una fascinación con las estatuas, los monumentos importantes, y creo que eso nos demuestra también la posibilidad de hablar de memoria sin centrar la discusión en la academia. Puede ser que la academia se quiera apropiar de este tema, pero creo que la academia también es un sitio activo que también estamos deconstruyendo y destruyendo y construyendo de mil maneras, pero que de alguna manera nunca va a ser el centro de esta historia. Mis estudiantes tienen esa relación problemática con los monumentos que hablan de siglos de colonización, pero también de siglos de vivir en un país colonizado, pero también de vivir en un país que colonizó, que participó en la colonización, ¿no? Uh-huh. Y creo que por mucho que uno les cuente tonterías, después salen y ven las estatuas y pintan o intervienen de mil maneras, y eso que uno les dice pues se queda ahí como de fondo, o no se queda en absoluto. Pero creo que de alguna manera cuando pensamos en memoria y en monumentos, creo que tenemos
mucho jugo, va a pensar muchas herramientas, va a pensar que no parten de la academia, que puede que la academia pasen por la academia de alguna manera, de un momento para otro, pero que ni salen de la academia ni se quedan en la academia, ¿no? Que están ahí en la calle. No, me interesa también pensar que esas prácticas, cuando hablamos de activismo, de monumentos, etcétera, no solo tienen que ver con hacer, sino también con pensar cómo se hace, ¿no? O sea, no me interesa pensar que quien interviene en un monumento no solamente está haciendo un gesto práctico, sino que también está pensando. Y está pensando fuera de la academia, pero a lo mejor también desde una situación precaria puede que pase alguna hora en la academia, puede que tenga alguna vez con la academia, pero de ninguna manera lo podemos cerrar. No podemos compensar ese momento. Eso es un poco el provincianismo de los académicos, que creen que son los únicos que piensan, ¿no? Que piensan sobre la tierra, ¿no? Ese es el problema el ombligo del mundo, y de los problemas del mundo. Exacto, sí. No lo creo, porque creo que en el sentido de Carlos, ¿no oyes? Yeah. En ese sentido, también autores pueden ser activistas en ese sentido con su obra. Hay varios ejemplos y muchos académicos también escriben en periódicos, traducen, también es una forma de activismo, entonces no hay que olvidar que activismo también tiene muchas caras, ¿no? No sé. Sí, sí. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo del todo. O sea, creo que el activismo tiene una parte de acción y la academia tiene otra parte, ¿no? Que no necesariamente se conjuga. Puedes hacer gestos políticos o gestos que llevan a eso, ¿no? Puedes hacer, pero tal vez un artículo de periódico no es realmente un texto académico, aunque haya ese pensamiento detrás. Claro, depende de qué y depende de quién. Y depende de quién, y por ejemplo, estabais hablando en lo paralelo, también hablando de la representatividad, ¿no? Que a veces asumen ciertos activistas sobre determinados colectivos a los que realmente no representan o no tienen por qué representar. No se trata de que yo te represente a ti, sino que aquí está el espacio de hacerlo. Pero sí creo un poco lo que decía Juan Carlos es eso, o sea, el tema es la fragilidad de la academia. En el conversatorio pasado se volvió a demostrar. Entonces parece que cada vez que hablamos de la academia, o sea, hay como, ¿no? Este sentimiento de que todo pasa por aquí y es solo una parte, ¿no? Como dice Carlos, pasan los estudiantes o pasamos nosotros por la academia, pero después somos unos ciudadanos de a pie. O sea, las que vivimos en España, por ejemplo, tenemos una posición privilegiada y tal vez los que estáis en otros países y somos racializados cuando estamos en la academia, pero cuando salimos por la puerta podemos ser cualquier cosa y nuestros cuerpos están sujetos a eso. Entonces, ¿soy activista porque soy un sujeto que no necesariamente? ¿Soy activista porque hago esto? No necesariamente. ¿Incido dentro de una política determinada? Tal vez. ¿Colaboro con otro tipo de asociaciones o colectivos que sí lo hacen? También. Entonces, es complejo, pero sí yo noto que es eso. Lo que dice la memoria, Magdalena, la estás hablando desde la posición de la academia. Y lo que decía Juan también, tú con tu novela justamente deconstruyes esa memoria y muestras otras caras y que son muy, muy, muy interesantes. Y creo que la respuesta está otra vez en las prácticas artísticas, ¿no? En la literatura, en el arte, la corporalidad, en otro tipo de cosas, y tal vez la academia tiene que reformularse esos hechos, ¿no? Esa manera de aproximarse y lo que dice Carlos, de construirse, mandarse para el carajo y ver cómo se puede otra vez reajustar, ¿no? a algunos tiempos. Sí, creo que estamos ante una disyuntiva irresoluble. Hay una palabra muy bonita en alemán que es sí y no. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo, pero también estoy de acuerdo conmigo. Entonces, creo que me encanta la tesis de Carlos y conozco a un artista fabuloso de Curazao que trabaja en Ámsterdam que exactamente hace lo que tú dices. Entonces, si quieres, te pongo en contacto, pero... Creo que nadie hace lo que yo digo. y menos más. Y menos más. Yo me preocuparía. Tú me preocuparía. Menos mal que nadie nuevamente hace lo que los académicos decimos. Nuevamente se da una discusión
paralela sobre el tema de los monumentos, que en realidad a mí me parece complejísimo, ¿no? Porque por un lado sí que se piensa derrumbando, por otra parte Lina aquí da un ejemplo en el que vale la pena indagar, que es el hecho de pedir otros monumentos, ¿no? Porque está de todas formas la petición de monumentos, ¿no? Ahí. Entonces, digamos, hay un gesto ahí que es complicado, ¿no? Sí. Otra cosa, antes porque ya vamos como cerrando, como Carlos estaba hablando, yo tenía una pregunta que tenía así en la cabeza, y la verdad es que tengo ganas de hacérsela a Carlos y a Lina porque sus ensayos versan justamente sobre estos temas, ¿no? Y la sintetizo un poco, pero otra de las inquietudes que yo quería acá traer a la conversación tenía que ver justamente con nuestras formas de gestionar la vida, el trabajo intelectual que hacemos y demás, ¿no? Entonces, luego de leer a Carlos y a Lina, me quedé pensando, ¿no? En el Caribe post-Irma y post-María, ¿no? Porque en el Caribe post-María y post-Irma se ha escrito muchísimo sobre el capitalismo del desastre, ¿no? Obviamente porque lo estamos viviendo de una forma muy cruda y muy cruel, ¿no? Y tanto Carlos como Lina se acercan con agudeza a estos escenarios en los que se conjugan creación artística, diversas formas de militancia, y perdón, yo uso la palabra militancia, aunque sé que ese sesgo bélico está ahí, en lugar de activismo, pero bueno, y formas de colaboración, ¿no? Ahora bien, es indudable, me parece, que estamos viviendo, sobre todo en Puerto Rico y en otras comunidades de la diáspora en Estados Unidos, escenarios muy paradójicos respecto de esto que comentaban ambos, en términos de lo que se puede hacer políticamente desde el arte, ¿no? Y me refiero a un escenario muy, muy puntual, ¿no? En el que muchas muchas entidades, ONG, todo ese tipo de fondos federales, vamos, muchas instituciones que se nutren de la explotación laboral muy propia del sistema capitalista, vamos, en el contexto de un desastre supuestamente natural, se han dedicado a subvencionar proyectos que cuestionan ese capitalismo del desastre, ¿no? Ese capitalismo del desastre, repito, que moviliza a muchas de estas organizaciones y estas gestas, ¿no? Entonces, mi preocupación acá no tiene que ver con pureza ni con moralismos, ¿no? Lo que me preocupa es que, por lo menos siento que hemos visto, como muchos de estos proyectos, bien intencionados, organizados con gente cuya labor yo valoro muchísimo, desafortunadamente terminan uniformando y homogeneizando las maneras de acercarse a los fenómenos. En este caso, el fenómeno sería el capitalismo del desastre, ¿no? Entonces vemos cómo terminan legitimándose unas formas de encarar los fenómenos frente a otras. Y bueno, esa es una invitación que yo quería hacerles a reflexionar luego de haberlos leído. Especialmente a Carlos y a Lina, que trabajan con esto directamente. Lina, ¿quieres? Bueno, creo que esa es como la gran dificultad o el gran reto para la gente que trabaja dentro del esquema o ¿cómo es que le llaman? El Non-Profit Industrial Complex, el complejo industrializado de las organizaciones sin ánimo de lucro, pero también de este rol que ya ha entrado dentro del mercado laboral del organizador profesional, ¿no? Que también tiene, o sea, que depende de ese tipo de grants y depende de ese tipo de dineros para poder acceder al espacio de la organización y de la voz pública. Y cuando ocurre María y ocurren estos desastres naturales en el Caribe, pues lo que yo he ido percibiendo, digamos, a partir de conocer personas que están trabajando en comunidades de apoyo mutuo o colectivas independientes, es que otros modelos se pueden traer a las islas que no sean necesariamente el del industrial non-profit, ¿no? Y pienso en la importancia que ha tenido la idea que viene ya de hace un tiempo del ecofeminismo, pero también de la idea de las economías del cuidado del Cono Sur, de cómo se puede plantear una autonomía transversal, ¿no? Que sostenga a esas personas que hacen ese trabajo y no necesariamente tengan que
depender de grants y eso. Y claro, eso decirlo puede ser idealista, en el piso, digamos, en la realidad es una situación muy difícil, muy precaria, sobre todo en el caso de Puerto Rico, que después de María vienen los terremotos y después de los terremotos viene COVID y con COVID viene una precariedad que no habíamos visto hasta el momento y no solo precariedad, sino el aislamiento de los cuerpos. Entonces yo veo que sí, hay como un reto que es precisamente cómo lograr como esa especie de colaboración entre recuperación del territorio, generación de recursos, alimentos en espacios autónomos, autogestionados, para de esa manera sostener a las personas que están haciendo a su vez un trabajo autónomo, autogestionado por los cuerpos y las personas, y crear en ese sentido un círculo que pueda salirse no solo de la dependencia estatal, sino la dependencia de los fondos privados, ¿no? Pero pues es complicado. Lo otro que parece que es una alternativa es una colaboración que exceda el espacio de la nación y que va ocurriendo entre colectivas que existen en la isla, colectivas de la diáspora y colectivas que no necesariamente sean, digamos, dentro de las mismas identidades de raza o género, sino precisamente colaboraciones que vean en la interseccionalidad una posibilidad de ayudarse mutuamente para sobrevivir y vivir, ¿no? Yo sé que Carlos va a hablar, pero pues, rapidito, Lina, yo sí veo por dónde vas. Me parece que me parece que es muy complejo, ¿no? Sin duda lo sabes, ¿no? Yo creo que incluso hablar de iniciativas que se desprendan, digamos, del Estado, ¿no? Por una parte es lo que hay que hacer ahora mismo, porque el Estado no está, digamos, haciendo otra cosa, pero también me parece que hay un costado problemático ahí. Por otra parte, muchas de estas iniciativas, en realidad, de las que conozco y las que mencionan también en los ensayos, son iniciativas que terminan, si no trabajan con fondos, digamos, federales, pues terminan siendo, digamos, son iniciativas vinculadas a sujetos como filantrópicos, vamos, muchos de clase media alta. Y a mí lo que me preocupa es que detrás incluso por ejemplo, lo que planteabas ahora, de la idea de recuperar el territorio, hay una relación con la propiedad de la que no nos podemos deshacer, y a mí me parece que hay que cuestionar esa relación. Digo, no sé, quizás es el estatismo socialista en mí hablando, pero sí, como que no veo, digamos, una salida dentro de ese circuito que estudias muy bien, por lo menos una salida a toda esta, bueno, a lo que para mí es problemático, que tiene que ver con cómo se relaciona uno con la tierra, ¿no? Juan hablaba también de la tierra, me parece que en otro horizonte, otro tipo de tierra, pero a mí esa idea, que es la idea de toda la gente de mi generación, de vamos a volver a la isla para comprar, para que los gringos no se queden con esto, por un lado es una fantasía preciosa, pero a mí me parece problemática también, ¿no? En fin, sí. Carlos. Primero, estoy completamente de acuerdo. Creo que realmente tenemos que cuestionar. Hay un turismo, por ejemplo, en el capitalismo del desastre. Y basta que pase algo para saber qué libros van a aparecer sobre qué tema, dónde, cuándo. O sea, eso es como, son unas cuentas que ya están hechas. Vamos a empezar por ahí. Me interesa mucho pensar dos cosas. Lo primero, cuando hablamos de arte, yo creo que siempre hablamos de mundos del arte y de economías del arte. Esto es una cosa muy sencilla. La gente que vive del arte paga facturas, vive, duerme, come, apoya, cuida y hace muchas otras cosas, aparte de hacer arte. Y todas esas cosas creo que influyen de una manera o de otra en el hacer arte. Entre todas esas cosas está también esa labor más de infraestructura, ¿no? De dar apoyo, de construir, que a veces se apoyan estas estructuras más filantrópicas, más de clase media, a veces porque sí, porque interesa, a veces porque uno cree en ese modelo, pero a veces simplemente porque de ahí es donde vienen los fondos. Entonces, cuando hablamos de economías del arte, creo que tenemos que hablar de varias capas, de varios niveles, operando en lo que de alguna manera nos puede parecer a lo mejor
monolítico, único o homogéneo, que yo creo que no es homogéneo. Y esto se ve, por ejemplo, cada vez que hay una campaña para recaudar fondos, así, una cosa, un ejemplo claro, por ejemplo, la Cámara Municipal de Lisboa, el Ayuntamiento de Lisboa, siempre hace una convocatoria, por ejemplo, para un proyecto público participativo, donde cada quien puede mandar una propuesta, etc. Cada propuesta es diferente y me interesa mucho pensar que dos cosas. O sea, la primera, hablando de, entre muchas comillas, catástrofes naturales, antes de crear, antes de hacer arte, se saca agua, se recupera la electricidad. Eso también tiene que ver con crear arte. O sea, hay una labor que ni empieza ni acaba con objetos determinados. Y por mucho que pensemos que a lo mejor hay una manera de solidificar, de consolidar, de congelar y de dar nombre a determinadas cosas, yo no me lo creo tanto, porque de alguna manera la gente, cuando se va, la gente que viene a echarse la foto, cuando se va la persona que escribe un libro sobre un tema puntual, pero que ya no vuelve más, sigue haciendo cosas. Y eso queda ahí, y de alguna manera se apropia, se reapropia continuamente. Entonces, digo, no resuelve la pregunta, pero de alguna manera creo que nos trae más algunos ingredientes que creo que son interesantes. Creo que es un cierre perfecto, que no cierra, ¿verdad? Porque no es la idea acá cerrar nada, pero sí me doy cuenta de que llevamos casi 2 horas aquí hablando. Y es injusto con muchos de ustedes, sobre todo aquellas que están en otras latitudes. Así que quiero agradecerle a Magdalena, a María Teresa y al resto de las contribuyentes, los participantes, a todos. Muchas gracias a ti, Elena. Muchas gracias a todas y a todos por yo creo que si tenemos la grabación y sacamos la botella de ron o las cervezas, podemos seguir conversando, porque ya ven las ganas que tenemos de hablar, ¿no? Y de hablar además de esto, ¿no? Sin que nos filmen estos temas. Pues muchas gracias. Como siempre, bueno, fue un lujo que aceptaran participar en el volumen, que estemos todos juntos en este volumen, y es un lujo escucharles siempre, y es un aprendizaje. Muchísimas gracias de verdad por estar y por estas inteligentes y agudas preguntas y debates que has propuesto hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Yo me quedaría lo del roncito, pero tengo que salir a cocinarle a mi familia. Qué justo. Un abrazo. Qué bueno. Muchas gracias A todos. Gracias. Y felicitaciones. A ustedes. A ustedes.